Bienvenidos a la lección 2. En esta lección vamos a estudiar las características del ensayo. En la lección 1 definíamos qué es el ensayo. En esta lección el objetivo es que al final de la lección nosotros podamos conocer esas características del ensayo y diferenciarlo de otros textos escritos. ¿Por qué es importante estudiar las características del ensayo y conocerlas? Es importante conocer las características del ensayo, ya que permiten distinguirlos de otros tipos de trabajos escritos. Cuando el docente en la universidad nos pida este tipo de trabajo, este tipo de ensayo, pues nosotros podamos entregar lo que él nos pide y no entregar otro tipo de texto que debe tener también sus propias características. Una de las características del ensayo es la extensión. Es variable. Cuando hablamos de la extensión en este texto de ensayo, entonces es variable. Aunque se señala brevedad como rasgo característico del ensayo, esto depende más bien del autor, ¿sí? Del propósito que él persigue. Pronto ese tema requiere que sea un poco más extenso, pues se le es permitido en el ensayo extenderse un poco más. También nosotros podemos ver que existen ensayos cortos, breves y de mediana extensión. Una segunda es su estilo, ¿sí? Entonces el estilo del ensayo es libre, se puede tomar un tema y hablar sobre ese tema. También dependiendo del grado de profundidad del ensayo puede ir desde lo descriptivo hasta la interpretación del asunto que se está tratando o el tema que se ha abordado. Puede expresar también sensibilidad, creatividad e imaginación y sustentarse en un rigor lógico, conceptual y metodológico que dan la investigación y el estudio de los hechos. Entonces, cuando hablamos del ensayo no significa que como no es científico, entonces se sale dentro del ambiente literario. No, él permanece también el ensayo teniendo en cuenta todos estos elementos literarios. Ejemplos, vamos a ver un tipo de ensayo descriptivo de esta característica. Entonces, en este texto pues puse el ejemplo del ser humano es un ser racional que tiene la capacidad de relacionarse con las demás personas y construir sus propios valores. Ahí es que estoy haciendo un tipo de ensayo descriptivo, describiendo una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad del ser humano. Entonces, esta manera o este tipo de ensayo descriptivo pues se debe utilizar también y es permitido. El ensayo también interpretativo pues es la libertad en interpretar una situación. Ya lo mencionábamos antes. Por ejemplo, en el caso de la educación en Colombia, usted toma ese tema libremente y usted habla sobre ese tema, lógicamente teniendo en cuenta todos los elementos que mencionábamos anteriormente. El tema de objeto de estudio también es otra característica del ensayo. Debe tratar un aspecto particular. El ensayo sirve para apuntar ideas originales o sugerir teorías. Entonces formula inquietudes e interrogantes sobre un aspecto de la realidad. Entonces es muy importante ser originales lo más posible a la hora de presentar un ensayo, ¿no? No se trata de transcribir de un texto al ensayo, porque no tiene sentido. El ensayo por eso es libre y por eso tiene que tener propias ideas que usted puede desarrollar y decir estas ideas son originales y son mías. Vamos a dar un ejemplo de eso. Entonces formula inquietudes con ideas originales. Entonces usted puede tener una idea como la siguiente: antenas de telecomunicaciones dentro del mar. No han todavía surgido, pero usted plantea esta idea y la desarrolla, teniendo en cuenta argumentos, teniendo en cuenta la parte histórica de todo lo de las telecomunicaciones, pero entonces esa idea es original. Otra característica es la reflexión. Esto es lo que se le pide al estudiante continuamente, que haga una reflexión, que no se quede simplemente copiando ideas de otros, sino que tenga una reflexión crítica, analítica, creativa. El ensayo puede partir de la reflexión de otros que deben convencer con la fuerza de los argumentos que allí se exponen. Debe contener argumentos de peso y juicios consistentes para no caer en el terreno de conjeturas, de especulaciones, de las suposiciones o simples pareceres. Entonces es muy importante que esos temas, a pesar de que sea libre, debe ser argumentativo, debe tener peso, debe tener originalidad,
para evitar, como lo dice el texto, suposiciones o simple pareceres. Es que a mí me parece que esta idea sí puede ser. No, eso no se vale en el ensayo, se vale algo que tenga solidez y peso. De esta manera, entonces, hemos terminado la lección 2 sobre las características del ensayo. 4 características muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de construir un ensayo para no equivocarnos y para no recurrir a otros textos que no tienen que ver con el ensayo. Muchas gracias.